Buenas noches, que el Señor le bendiga a cada persona que esta noche está conectado en esta noche por hoy servicio. Estamos conectados en esta hora. Esta noche sea de gran bendición en tu vida, en tu espíritu, que esa palabra que vas a oír de la boca de mi esposo Mario Yoa, que es esta palabra que te da fuerza, fortaleza cada día, que te dé un vigor para seguir adelante en el Evangelio, en el nombre poderoso de Jesús, y lo pone por obra la palabra que voy a oír en esta noche. Esta noche estás haciendo algo, Señor. Deja eso que estás haciendo, oír la palabra que va a soltar mi esposa en esta noche. Esta palabra de gran bendición en el nombre poderoso para restaurar su vida, su corazón, su espíritu, para seguir llevando y el Evangelio también, que Dios ha puesto en su camino. En esta noche yo quiero leer la palabra que dice que en Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Esa es otra palabra, cuando dice la palabra referente a eso, versículo, que la única deuda que debemos tener para con los demás es la deuda del amor. Toda la ley ha sido resumida en su mandamiento y amarnos unos a otros, amar al prójimo, porque hay en la iglesia que no aman al prójimo, solo aman lo que ellos reciben, lo que quieren dar y recibir y pedir, pero no aman al prójimo. Y uno tiene que tener amor al prójimo alrededor de uno, no haciendo cosas en vanas alrededor del prójimo, amar unos a otros como Dios ha mandado, porque Dios ama a nosotros. Dios murió por nosotros, Dios ha sido todo por nosotros, por eso nosotros tenemos que amar unos a otros como hijos. Es simplemente una virtud, el amar al prójimo no es simplemente una virtud valiosa en la tierra, sino que para Dios representa una condición que debe cumplir cualquier que haya de llamar cristiano. Cualquier persona que haya cristiano tiene que tener amor a un prójimo y a el hermano de la fe, porque sin eso no estamos haciendo nada adentro, somos estar alrededor de uno por conveniencia nada más. Pero hoy esta noche es que esta palabra de tu corazón te llena de ti cada día y piensa lo que vas a hacer, piensa alrededor tuyo, quién está alrededor tuyo, quién está dando la mano a usted en el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, yo dejo esto para mi esposo que va a aplicar la palabra esta noche. Los amo en el amor de Cristo, estamos aquí de lunes a viernes. El que está cerca, por acá, que está oyendo esta palabra, aquí estamos. Quiero oír una palabra cada día. Abre, Señor, este lugar está aquí para que usted pueda acercar, a oír tu palabra, para oír tu palabra, para seguir, para ejercer lo que Dios te ha mandado, para su familia también, que no está en Cristo, para que tú puedas hablar a su familia también. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, una vez más aquí nos conectamos con ustedes, hermanos, amigos, oyentes, pastores, evangelistas y todos aquellos que de alguna manera pues Dios les ha permitido también conectarse en esta noche para oír su voz, para oír su palabra, la cual edifica, exhorta, disciplina, corrige y también nos hace advertencia, porque ese es el amor de Dios, porque al que Él ama, corrige y también castiga. Por eso mi esposa hablaba del amor y creemos pues que ese amor opera a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, ya mora en nosotros y ha derramado ese amor en nosotros, para que así nosotros también lo manifestemos y sigamos el ejemplo de Cristo,
que las almas le pertenecen a Él, sea que ellos determinen vivir separados por toda la eternidad sin Cristo o que quieran vivir también con Él. Pero la creación es de Dios, Él fue quien nos creó a todos, Él fue quien nos hizo, Él es nuestro hacedor. Y en esta noche vamos a compartir un poco verdaderamente de su palabra, esperando que ustedes allí pues abran su corazón, determinen también en su mente recibir la palabra pues que en esta noche pues va a ser impartida a través del Espíritu Santo en una persona física, en un hijo, un siervo, a la cual soy yo, el pastor Mario Ulloa, de aquí en la ciudad de Cali, Colombia, transmitiendo en vivo una vez más para que sus vidas sean edificadas de alguna manera. De pronto hoy no sé, esto no sé si debería compartirlo, ¿no? Pero creo que para los creyentes, para los seguidores de Cristo es de gran importancia, porque usted y yo ahí donde estamos debemos vivir en una alerta, porque sabemos que se aproximan cosas para esta tierra, y no es porque Dios permite, es por causa de la maldad primeramente que hay en su pueblo y también de la humanidad. Pero Dios tiene misericordia, tiene compasión, pero hay cosas que Dios permite para poder corregir aún la altivez, el orgullo, la prepotencia aún de sus hijos y aún la maldad que hay en medio de lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia redimida. Y por eso en esta noche vamos a compartir un poco, y es algo a la cual pues y vamos a compartir acá, tiene que ver con las señales antes del fin. Entonces, antes del fin, entonces tenemos unos pasajes bíblicos, pero también voy a leer en el libro de Mateo hasta el 1:14, y de ahí voy a empezar. Espero pues esta noche el Espíritu Santo pues va a obrar de una forma sobrenatural, que tú ahí donde te encuentras agobiado, frustrado, atormentado, golpeado, vituperado, puedas recibir su palabra y entonces despertarte del letargo a la cual pues de alguna manera el enemigo te ha influenciado, para que en vez de acercarte a Dios lo que hagas es alejarte. Pero las buenas nuevas es la verdad de Dios, es Cristo mismo. Entonces vamos en esta noche a compartir en el libro de Mateo 24, 1-14, y habla pues las señales que habrán antes del fin, antes que todo pues acontezca, antes que todo termine. Y leemos la palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, más adelante dice: estando sentado al monte de los olivos, los discípulos le acercaron y aparte diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí hay una palabra de parte cuando Jesús les predicaba y anunciaba el evangelio del reino, y también les dejaba saber a sus discípulos las cosas que habían de venir. Pero entre tanto que eso aconteciera, habían manifestaciones
a la cual en otras palabras, desastres naturales que iban a afectar a la humanidad. Y muchos pues no, de alguna manera deberían de estar preparados, pero de dejar saber de una forma descriptible. Dice que habrían terremotos, que habrían hambre en diferentes lugares, que se levantarían falsos profetas antes del fin, antes de la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todas estas cosas acontecerían. De alguna manera, muchos hasta ahora han visto todas estas cosas, principios de dolores, aún como lo que vino hace poco acerca de esta pandemia, principios de dolores. Y vemos claramente que de alguna manera Dios está advirtiendo a su pueblo. La humanidad no recibe esto porque no creen. Y porque recuerde que el príncipe de este siglo los tiene a ellos controlados, dominados. Entonces también dice que los ha cegado. El príncipe de este siglo los ha cegado su entendimiento para que ellos no reciban la verdad de Dios. Y recuerden que el Espíritu Santo el mundo no lo conoce, no puede ver, no puede tener ningún tipo de comunión con Él. Y por eso es que nosotros como iglesia debemos de alumbrar como esos luminares, como esas antorchas, en medio de la oscuridad, de la corrupción, de la maldad que hay en este mundo. Hablando de la sociedad, hablando de la humanidad. Pero por eso describe este libro de Mateo lo que acontecerá, lo que ha acontecido, lo que seguirá aconteciendo. Pero vemos también de una manera u otra, aunque en la parte humanista usted y yo lo podamos ver de una forma pues que es malo, pero Dios tiene un propósito por cual hace las cosas, y las cosas de Dios en la perfección de Él todas son buenas, solo que en la mente humana no hay cabida para la verdad de Dios recibirla. Pero dice la palabra que para todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas obrarán para bien, porque Él las torna para bien. De esa manera también todas las cosas que pueden acontecer en este tiempo, porque Dios tiene que limpiar su pueblo, tiene que limpiar a su iglesia, porque hay una operación dentro de las iglesias o dentro de la iglesia de Jesucristo, la cual muchos están perseverando en hacer maldad. Y por eso la palabra dice y afirma que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se habría de enfriar. Y eso ya está aconteciendo, eso ya está pasando, eso ya se está manifestando en este tiempo. Cada cual busca lo suyo. Yo y mis 4 cuates y los demás que se fundan, pero no me interesan a mí. Entonces vemos que mi esposa habló algo del amor, entonces no se ve manifestando ese amor, sino que lo que se habla es pura boquilla, pura habladuría, pero hecho y verdad no se manifiesta. Entonces este tipo de personas, aunque son creyentes, se engañan ellos mismos, porque a Dios no pueden engañarlo, porque Él lo sabe todo. Y la idea de todo esto es que nosotros en estos tiempos, aun cuando vienen cosas adversas a nuestra vida, es para que tú y yo recapacitemos, para que tú y yo, en otras palabras, nos arrepintamos y nos volvamos a la senda antigua y podamos hacer las cosas, en otras palabras, a la manera de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagamos. Entonces, por eso es que de alguna manera Dios permite ciertas circunstancias, ciertas cosas a las cuales, pues, de una manera u otra, en la vida naturalista, afectan al ser humano. Y por eso quería dejarte saber esto, porque los otros días también, como verás, estuve hablando algo tocante, ¿verdad? Acerca de que nosotros verdaderamente no nacimos de una evolución, sino que hubo un creador, hay un creador que nos creó a todos, a su imagen y a su semejanza. Pero el hombre, por la maldad, aún ahora trata de oponerse, trata, en otras palabras, con una forma de injusta, de tener la verdad de Dios. Entonces, hablaba de escasez de alimento. Y como creyentes, hijos e hijas de Dios, debemos de tener algo bien en claro. Jesús siempre debe ser nuestro pan de vida, nuestro proveedor, el que suple nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Él lo declaró, Él lo dijo allá en Juan, que era el pan de vida que descendió del cielo. Por eso muchos no entendían, muchos pensaban que de pronto Él era caníbal, porque les decía, si tú no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes parte, no tienes vida.
pero hablaba en un término espiritual. Por eso es que lo espiritual se tiene que alinear a lo espiritual. Entonces muchos no entienden, pero recuérdate siempre que aunque haya escasez de una cosa y de lo otro, Jesús es tu proveedor. Hasta ahora te ha provisto. Por eso en el libro de Mateo 6:23 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. O sea que la importancia en la parte que me corresponde a mí, en lo que yo pues tengo el concepto bien claro, es que mi posición es, como hablaba anoche acerca del Espíritu Santo de Dios, que tenemos que amistarnos, que tenemos que tener una comunión con Él, porque Él lo sabe todo. Entonces, si es que yo tengo comunión con Dios, de alguna manera u otra, en lo que corresponde a la parte física, yo no debo preocuparme tanto, porque si yo estoy conectado con su reino, con Él y con el cielo, Él me va a hacer provisión. Incluso puedo llegar a encontrar comida servida en la mesa, porque recuérdate que cuando Él le dio de comer a 5,000 de gratis, y era porque hizo una pregunta diciéndole a los discípulos que ellos le dieran de comer a esas personas que iban a escuchar el Evangelio, pero ellos, en otras palabras, les parecía tanto, era como que estuvieran en un desierto, y nomás lo que tenían eran 200 denarios, y era mucha gente, sin contar los niños. Pero vemos cómo Jesús levantó verdaderamente ese plato delante de la presencia del Dios Padre, del Todopoderoso. En otras palabras, un ejemplo, porque Él era 100% Dios y 100% humano, pero nos estaba enseñando que es importante que cuando tú y yo, lo que es poco, se lo presentemos al Dios vivo, al Dios Todopoderoso, porque Él puede hacer milagros. Tú y yo no, pero Él sí lo puede hacer. Entonces se los presentó, oró y se multiplicó. Otra cosa más, también dio una orden para recoger lo que había quedado, porque a muchos a veces desperdician la comida, la botan, mientras otros tienen padecimientos, tienen hambre. Y son cosas que a veces yo la analizo, como le decía a mi esposa, y esas son bendiciones de parte de Dios. Y es que Dios no te está mandando a ti, a mí, a botar la comida, porque puede haber una persona en tus medios, puede haber una persona a la cual es tu prójimo, que está padeciendo de necesidad y puede suplirte. Pero no, entonces en tu egoísmo, en tu orgullo, en tu vanidad, lo que haces es echar la comida a la basura. Y vienen tiempos a la cual se va a ver, porque va a haber, en otras palabras, va a haber un sacudión, un shakedown, a la cual la iglesia de Cristo va a ser sacudida, porque Dios, en otras palabras, es como el trigo, va a ser sacudido. Como una vez Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, zarandeo, eso va a venir. Y ahí es que se va a saber quién es quién, porque se va a descubrir lo que verdaderamente está en la iglesia de Cristo, lo que sirve y lo que no sirve. Yo sé que a muchos esta palabra de pronto les está tocando, a muchos de pronto no les está gustando, pero recuérdate que cuando tú vas a un restaurante, todo lo que te sirve no es que te guste, pero tienes que comerte. Entonces, vemos acá claramente que de alguna manera Jesús, cuando anduvo con sus discípulos, ya Él les estaba comunicando algo que iba a acontecer. Y entonces vemos acá claramente de que estas cosas están pasando dentro del pueblo de Dios. Pero a Dios nadie lo engaña. Dios va a traer eso. Dios va a sacudir, de alguna manera u otra va a sacudir a su pueblo. Va a limpiar la era. Porque dentro del pueblo de Dios hay maldad. Y eso no debía de ser, porque tú y yo estamos aquí para testificar de Cristo y para mostrar lo que Él, ese depósito que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros para manifestar poder. Dice que Jesucristo va ungido por el Espíritu Santo para hacer buenas obras. ¿Qué obra la que hacía? Decía que sanaba enfermedades, enfermos, levantaba paralíticos, le abría los ojos a los ciegos, echaba fuera toda dolencia, toda enfermedad y aún espíritus inmundos. Entonces tú y yo debemos de reflejar ese poder, porque en Lucas 10:19 dice que Cristo nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. Pero la idea de todo de esta escritura, en otras palabras, de lo que te he traído en esta noche, es que tú y yo debemos de estar alerta. Pero más que alerta es que tú y yo nos acerquemos cada día más a Dios, porque Él va a tener cuidado de la parte física tuya
y también del espiritual, igualmente de mi persona. Entonces es que sabemos que de alguna manera en muchos países, pueblos, aldeas, ya hay muchos que tienen equipaje, ya hay muchos que tienen búnkeres, ya hay muchos que tienen sótanos llenos de pura comida. Pero aún así, lo más importante es tener esa comunión con el Espíritu Santo. No sabemos en aquel tiempo hasta dónde va a llegar esto, pero Dios tiene cuidado, tiene misericordia, tiene compasión, y todo lo que atrae este mal es por causa de la maldad que hay en el pueblo de Dios, por la maldad que hay en la humanidad. Y por eso es que el pecado trae una consecuencia. Entonces, por eso es que de una manera u otra, a veces en sueños, en visiones, Dios nos muestra, porque son cosas que van a venir para que tú y yo nos preparemos. Pero estaba leyendo, ya que de alguna manera en esos días Dios me está trayendo sueños, pero sí me es importante a mí de estar, en otras palabras, bien afirmado en que Él es mi proveedor, que aunque de alguna manera yo tenga algún poquito de cosas, Él va a tener cuidado de mí, de mi familia. Pero también así, porque tú eres la familia de la fe, en esta noche, donde quiera que tú estés, te estoy dejando saber algo que sí va a acontecer. Hay cosas que de pronto podemos orar para que no sucedan, pero hay cosas que ya de otras maneras están escritas y van a acontecer. Pero Dios en su misericordia, a través de su Espíritu Santo, te deja saber a ti y a mí para que estés en ese alerta y no te duermas en los laureles. Entonces, acá dice que el que suple todas las necesidades físicas, espirituales, el único que tiene poder para hacer milagros, siempre el Espíritu Santo de Dios. Presentemos lo poco en oración para que Él multiplique y alcance para todos. A veces podemos hacerlo. Tú puedes estar en una situación y cualquiera de las situaciones que se presentan, y tú puedes presentárselas a Dios, porque Él va a tener cuidado de ti y de mí. A veces nosotros hacemos nuestras cosas por nuestra propia cuenta y dejamos al lado al que nos puede resolver, al que nos puede ayudar. Pero Él tiene control de todo. Entonces, primeramente, debemos de presentarle a Él las situaciones. Porque a veces, como decía Juan el Bautista, cuando estos soldados le preguntaron que ellos qué hacían, le dijeron: ustedes no tomen dinero por fuerza, a la fuerza, y otra cosa más les digo, estén contentos con su paga. Porque lo poco, si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho y te va a multiplicar. Y tú ves a veces que de alguna manera muchos en sus casas van a almorzar o algo así, y de pronto se aparece otra persona, pero estas personas tienen un corazón noble, y yo no sé, de alguna manera dice: oiga, bueno, vamos a partir porque es que llegó otro, no lo esperábamos, pero ahora no hay que dejarlo que se vaya así, hay que darle de comer. Y de momento pasa algo a la cual pues no se sabe qué fue lo que pasó, pero tú ves que alcanza para todos. Y a veces tú, mujer o hombre, que te gusta la cocina, tienes que a veces de pronto presentarle esa olla a Dios, porque viene un prójimo tuyo que está hambriento, está por ahí alrededor, y tú pues, como tienes un corazón así dadivoso, pues dices: bueno, es que voy a darle un poco de comida a estas personas que frecuentan alrededor de este lugar. Y tú pues dices: Señor, suple, multiplica para que alcance para todos. Y tú ves cómo ocurre ese milagro, porque eso fue lo que aconteció. Cristo presentó los alimentos delante de nuestro Dios Padre y hubo multiplicación. Y lo que me gusta es que entiendo ahora, y Él dijo: no, en otras palabras, recojan los restos, que nada se desperdicie, porque es una bendición de Dios de que Él todos los días ponga comida en nuestra mesa, y no es para que la botemos, sino que pensemos también en los demás. Hay unos que tragan como gorilas y no les importa la vida de los demás, sino que comen y comen, y allá ustedes con su problema. Pero no es así. Entonces vemos que va a venir un tiempo posiblemente de hambruna, de la cual pues Dios está preparando a su pueblo. Pero todo esto es principio de dolores, pero te está advirtiendo, te está dejando saber
Para que tú y yo, en otras palabras, no es para que llenemos la casa de comida, sino para que tú y yo nos arrepintamos y nos alineemos con su palabra y también con Él. Y de esa manera nos ponemos a cuenta con el Altísimo y borrón y cuenta nueva, porque te digo que a través de la palabra Él va a tener cuidado de nosotros como pueblo, como iglesia. Y va a manifestar su poder. Y nos va a perdonar por cosas y muchas cosas que debíamos de haber hecho y no las hemos hecho. Pero muchas cosas tienen que pasar, porque Dios es un Dios de orden. Y hay mucha torcedura dentro de la iglesia de Jesucristo. Y Dios tiene que alinear, tiene que arreglar este asunto. Tenemos que alinearnos con la verdad de Dios. Entonces, por esa razón es que vemos claramente esta verdad a la cual está siendo explicada, comunicada, anunciada. Hay muchos que ya saben esto, hay muchos que ya están preparados. En otras palabras, como cuando vienen los huracanes, allá en la ciudad, en el país de Estados Unidos, entonces todos se preparan y vacían los almacenes con mucha agua y muchas cosas de una cosa y de otra, y así llenan pues sus hogares para estar preparados por 2, 3 meses, 4 meses. Hay gente que ahora mismo, por decir así, tienen en su casa alimento por 1 año, otros por 6 meses. Entonces, pero vemos claramente que la realidad de todo esto es que tú y yo tengamos una buena comunión con el Espíritu Santo, que estemos conectados con Él. Porque yo puedo decir así, abuelo de pájaro, de que Él es el que suple nuestras necesidades, y que antes que tú y yo abramos nuestra boca, Él ya sabe la necesidad que tú y yo tenemos. Yo lo sé. Yo a veces en muchos lugares he estado así. Y de momento no es que no he tenido el dinero, sino que he pensado, oye, bueno, quisiera comerme este pescado y esto. Y de momento me encuentro con algún hermano o algo así. O a veces algunos en la calle, pero a esas personas que ya les he hablado. Y bueno, no sé, tengo un favor con ellos. Y me dicen, ven, vamos a comernos algo. Y cuando vengo a ver, pues me dicen, ¿qué tú quieres comer? Y me acuerdo de lo que tengo en ese momento, el deseo, y les digo, no, quiero comerme esto. Y lamentablemente, pues vemos claramente ahí en ese momento cómo Dios verdaderamente concede la petición de mi corazón, porque en ese momento como aquello que tenía deseo de comerme. Entonces yo sé que Él sí suple, yo sé que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos e hijas, pero Dios demanda obediencia y no sacrificio, y especialmente sinceridad. Entonces, por acá en este lugar, para todos, pensemos en los demás. Dejemos del egoísmo y demos gracias a Dios en todo y por todo. Y otra cosa más, estemos contentos con lo que tenemos. Todo esto va a pasar porque estos son principios de dolores, evidencia del fin de los últimos tiempos. No va a haber mucho dinero para comprar. Si hay destrucción, será como consecuencia que traerá el hambre. Cuando hay destrucción por causa de movimientos naturales como sismos, que son tenemos huracanes, tenemos temblores, como consecuencia de todo esto se producen hambrunas, se producen circunstancias a la cual pues de alguna manera el alimento se escasea, o el alimento sube de precio, a la cual, por decir así, tú no tienes ni yo tampoco para gastar en comerme un pedazo de carne, porque cuando lo vayan a vender ya no vale, por decir, 20 pesos, sino que va a valer 200, o va a valer, en vez de ser $30, va a valer $80. Entonces vemos cómo las cosas pueden acontecer por causa de que cuando hay alguna calamidad en el área terrenal, o de alguna manera como ocurrió con esta pandemia, y todo empieza como a desorganizarse, entonces empieza a faltar una cosa y la otra, y entonces vemos cómo se elevan el alto costo de los precios, y muchas personas pues padecen porque ellos no tienen cómo comprar. Y por esa es la razón, iglesia, hermano, que tú en esta hora estás conectado, que tú te pongas y te alinees con el Espíritu Santo, porque todas estas cosas van a venir, aunque tú y yo de pronto
no queremos que pasen, pero Dios tiene un propósito por la cual Él permite muchas cosas. Porque tú y yo como iglesia tenemos que limpiar nuestra vestidura. Tenemos que limpiarnos de todo aquello y de toda contaminación con este mundo. Porque Dios viene a buscar a través de la persona de Jesús una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Por eso es que tiene que haber un sacudir en estos últimos tiempos. Porque lamentablemente en la iglesia de Jesucristo hay mucha maldad. Y eso está delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Yo sé que de pronto muchos no predican, anuncian de estas cosas por su conveniencia, pero yo sí hablo la verdad, porque es que yo no vivo lo que la gente me da. Yo vivo el sustento de que el Dios Altísimo me dijo a mí que yo, en otras palabras, lo que por gracia recibí, por gracia yo lo dejo. Yo no vivo por lo que la gente me da, yo vivo por lo que el que me creó, el que me formó, el que me estableció, me entrega cada día a mí, a mi familia, para yo tomar alimento y aún así extiendo mis manos para ayudar a otros. Entonces, yo debo hablar la verdad, porque la verdad es la que te liberta. La verdad es la que te trae beneficios a ti y a mí. De pronto nos vamos a encontrar como en un desierto donde casi no hay nada que comer, por decir así, en una forma ejemplar. Creo que esta va a ser la prueba más grande que van a haber sobre los hijos de Dios, que no estén preparados, y aún esta humanidad que se resiste a acercarse a Dios y abandonar el pecado. Entonces, de alguna manera a otra, Dios va a traer una forma de que llamarnos la atención, ya que lo está haciendo a través de su palabra, de los predicadores, a través de la televisión y tantos medios. Pero muchos ahora nos hacemos el de la vista gorda y estamos mirando para otro lado, y muchos tenemos inclinación a las cosas de este mundo. Entonces, de alguna manera u otra, Dios tiene que llamarnos la atención. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 10-17. Vamos a leer unos 2-3 pasajes para afirmar esto. No quiero alargarme en esto, pero quería traer esta afirmación como una alerta, para que cuando ocurra, tu iglesia que estás conectada, que estás oyendo, escuchando en esta hora, no digas que no se te advirtió, no digas que nadie te dijo. Entonces tenemos acá Lucas 9, 10, 17. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente supo, le siguió y le recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Acercándose, los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas, al campo de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: dale vosotros de comer para probarlos. En otras palabras, dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 y 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados,
levantándolos a los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente, y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Ese es el Dios que tú y yo anunciamos, comunicamos y tenemos información de Él. Las grandes cosas que Él puede hacer con tu vida y con la mía, de multiplicar lo que tú y yo pensamos que es poco. Él lo hace suficiente para que haya para todo. Por eso cuando yo veo esto, en otras palabras, duele a veces, porque es que la iglesia tiene que ser unida. Porque cuando la iglesia está unida, Dios bendice, y esa bendición la podemos repartir entre todos. Porque eso a Dios le agrada. Porque vemos aquí más de 5,000 y comieron de gratis. Y todos comieron, y aún los pedazos fueron recogidos, y la suma eran 12 cestas. O sea, en otras palabras, si aparecieran otras personas, también habían llenado la barriga. Pero ves cómo es la unidad, cómo Dios se manifiesta en la unidad. Era una multitud que ellos humanamente no sabían qué hacer, pero Dios sí tenía la solución. Jesucristo tenía la solución. El Espíritu Santo de Dios tiene la solución para tu vida y para la mía. Pero es que andamos con tantos afanes que no le damos tiempo a Él que opere, que trabaje para favor de nosotros. Pero vendrán tiempos en los cuales la iglesia tiene que ser probada. Y tiene que haber un sacudir para verdaderamente nosotros manifestar qué es lo que somos. Si en verdad somos oro, si somos plata, si somos bronce o somos hojarasca, a la cual cuando el sol arde de una manera dimensional, entonces se manifestará el fuego. Pero Dios va a probar, y Él está probando y va a probar a su iglesia, y va a sacudir para sacar lo malo que hay en su pueblo. Pero vuelvo y te recuerdo, el Dios que tú y yo, pues de alguna manera tenemos información, comunicamos, anunciamos y predicamos, tiene misericordia, tiene compasión, aún por la humanidad que está allá afuera, que no le han aceptado, aún por la humanidad que están allá afuera, que no han entrado, porque ellos también son creación de Dios. Y como Él es amor, Él los ama y ha manifestado el poder de perdonar. Por eso es que nosotros cada día tenemos que guardar nuestro corazón, y que Dios limpie nuestros corazones, porque en el medio del pueblo de Dios hay mucho egoísmo, hay mucha vanagloria, hay mucho orgullo, altivez, arrogancia, prepotencia. Por eso es que hay mal testimonio. Por eso que cuando ellos ven que tú y yo predicamos o testificamos de Cristo y se dan cuenta de alguna manera lo que tú y yo mantenemos haciendo, no quieren saber nada de Dios. Culpa tuya y mía, blasfeman el camino de la verdad. Por eso es que tienes que estar en una alerta, tienes que despertar a la realidad que tú estás viviendo y saber que estas cosas van a venir. Porque el Dios a la cual le ha hablado no miente y se llevará a cumplimiento. Creo que Dios perdona nuestras iniquidades, que es compasivo, que extiende su misericordia. Va a permitir esto por la maldad que hay en su pueblo y en toda la humanidad. Pero también hay una esperanza, que nuestro Dios volverá a perdonar nuestros pecados, nuestras maldades. Y vamos allá al libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19. Tenemos todavía dos pasajes y vamos a leerlos. Miqueas, capítulo 7, 18 y 19, el libro de Miqueas.
Miqueas. Tenemos 12. Miqueas 7, 18, 19. Miqueas, entonces tenemos el capítulo acá 7, 18 y 19. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y la echará a lo profundo del mar y todos nuestros pecados, y cumplirá la verdad de Jacob y Abraham, padres desde tiempos antiguos. No solamente fue para el tiempo del pueblo de Israel, porque recordemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Él nunca ha cambiado y su misericordia todavía se extiende, su gracia está todavía extendida. Por eso es que todavía tú ves que estamos nosotros, y aún esta humanidad corrupta, corrompida, todavía tú ves que todavía respiran, porque nosotros ahora vivimos un tiempo de gracia, no un tiempo a la cual pues tú y yo no lo podemos tomar como libertinaje, pero vivimos un tiempo de gracia, porque Dios quiere que ninguna persona se pierda. Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, y por eso vemos que Dios tiene esa misericordia. Dios es compasivo, Dios es un Dios a la cual pues es su amor. Él es amor, pero también la palabra dice que Él es fuego que consume. Por eso no podemos estar jugando aún con nuestra salvación, porque nuestra salvación a Cristo le costó un precio de gran altura, y la razón de todo esto es porque nuestra alma tiene un valor de cuantitativo, ¿no? En una dimensión a la cual tú y yo no podemos pagar. Entonces, por esa razón es que de alguna manera la palabra te hace memoria, te hace recordar dónde tú estás ahora mismo, dónde estás, cuál es tu situación, cuál es tu caminar delante de Dios. Pero vemos que en ese tiempo, en el libro de Miqueas, hablaba de las cosas anteriores con el pueblo que fue antes de nosotros. Y vemos que Dios les perdonó y volvió a restaurar. Y la gracia de Dios está ahora también. Porque cuando Dios, algún hijo o una hija pueden apartarse, pero si van a regresar de nuevo, les acontecerá como el hijo pródigo. Dios va a abrir sus brazos y te va a recibir. Porque es un Dios que si tú vienes de una forma sincera, con un arrepentimiento genuino, eficaz, Él no te va a voltear la espalda, porque recuérdate que Él es amor. Entonces Él va a restaurarte y te va a volver a levantar. Y te va a perdonar tus maldades, pero recuérdate también que todo pecado de alguna manera trae una consecuencia. Eso lo pagas tú y yo. Pero de una manera u otra también pues cierras puertas, porque el enemigo te conoce, me conoce también a mí. Donde te ve los pies te quiere ver la cabeza, porque es que tú no puedes pensar que Él te ama a ti o algo por el estilo, ni tampoco a mí. Si tú lees el historial de ese tipo, te das cuenta que es un asesino y que no respeta pinta, y que él pues su propósito es matar, robar y destruir. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es una luz que nos alumbra nuestro entendimiento, para que tú y yo caminemos por la senda recta, por la senda a la cual Jesucristo trazó, porque Él es el puente que conduce al cielo. Fuera de Él no hay salvación, y dejó en esta hora la persona de Jesús, que ha venido a vivir en ti y en mí, que se llama el Espíritu Santo de Dios, para guiarnos, ayudarnos, para que tú y yo pues llevemos a cumplimiento el propósito y las demandas de Dios en esta tierra. Entonces por eso habla Miqueas y nos hace un recordatorio, porque el único que perdona pecado es Él, y aún la maldad. Y cuando Dios, en otras palabras, aquí menciona el mar, porque el mar en su profundidad es dimensional, no hay forma de en otras palabras, medir esa anchura, esa profundidad del mar. Y así es Dios cuando perdona. Él no se acuerda más de aquello que pues tú hiciste, pero le pediste perdón, Él te perdonó.
A veces nosotros mismos, en otras palabras, nos condenamos. A veces nosotros mismos nos amarramos con lo que hablamos. Y lo que está pasando con la iglesia en este tiempo es que muchos están recogiendo lo que han sembrado, porque han venido hablando así como habla el enemigo. Y aquí hay que ponerse de acuerdo dos en esta tierra para formar una pelea. Y lamentablemente, pues a veces caemos en esa categoría. Entonces, tenemos que ser sabios. Tenemos que, en otras palabras, estar atentos a todas estas cosas. Y por eso es que están las cosas como están. Muchos están recogiendo lo que han sembrado. Han venido hablando las palabras del enemigo y eso es lo que ahora están cosechando. Porque la palabra de Amós 3:3 dice: ¿cómo andarán juntos si no estuviesen de acuerdo? Vamos acá, tenemos aquí San Juan 6:35. San Juan 6:35. Ya estamos ahí. San Juan 6:35. Dice: Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Te lo dije anteriormente. Todo aquel que viene a Jesús, Él no lo repudia, Él no lo echa fuera. Pero aún en ese tiempo ellos tenían la forma de hablar con Jesús cara a cara, en una forma física. Pero aún así, describe la palabra que Jesús les reprochaba y les dejaba saber a ellos de su incredulidad, porque no creían. Aunque estaban viendo, aunque estaban oyendo, ellos no creían. En otras palabras, en el humanismo tuyo y mío, en la naturaleza humana, siempre hay algo de que siempre el hombre en una debilidad va a presentar duda, va a presentar incredulidad. A Pedro le pasó, pero volvió y se reintegró.